Junta Promotora por una nueva Central de Trabajadores en México. Junta Promotora, nueva Central de Trabajadores. Vamos a empezar presentándonos cada uno de los que estamos aquí en la rueda de prensa de las distintas organizaciones. Soy Román. Buenos días, Gustavo Ortega Bravo, secretario de Asuntos Políticos de la Alianza de Cambieros de México e integrante de la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. Buenos días, compañeros. Yo soy el doctor Pedro González Núñez, secretario del Exterior de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que participamos en esta instancia sindical. Buenos días, mi nombre es Leonel Reyes Ávila. Estamos en la Dirección Política Nacional de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Isaías Jaime Ignacio Cruz, integrante de la instancia de coordinación nacional de la sección 22. Buenos días, Benito Belmont Ponce, secretario adjunto del Exterior. Buenos días, Juan Manuel Soto Martínez, de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, de Relaciones Públicas. Víctor Manzanares, de la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Bien, vamos a iniciar con la declaración que vamos a hacer como Junta Promotora de la Nueva Central de Trabajadores ante el escenario político nacional. Se ha preparado un documento y en otra parte vamos a explicar cuál va a ser nuestra participación en la jornada de lucha del próximo día viernes 31 de enero. Voy a dejar uso la palabra a los integrantes de la Junta Promotora para darle lectura a este documento. De las contrarreformas laboral, educativa, hacendaria, energética y política. Desde el Congreso de la Unión, los neoliberales han impuesto nuevas bases jurídicas para forzar la explotación intensiva de nuestros recursos naturales estratégicos y la fuerza de trabajo de los millones de mexicanos, trastocando por completo el orden constitucional emanado de la Revolución Mexicana. Una élite gobernante de políticos sin escrúpulos ha pasado por encima de los derechos del pueblo y de los intereses de la nación para imponer un modelo de reproducción del capital, asentando el saqueo de los bienes nacionales, la precariedad del trabajo, el desmantelamiento de los derechos sociales y la privatización de los servicios públicos. Procesos que en su conjunto profundizan la desigualdad y aceleran la polarización social en nuestro maltrecho país, azotado además por la violencia, la militarización y la criminalización de la protesta social. Con ello pretenden obtener nuevos privilegios y amasar nuevas fortunas, postrándose servilmente ante los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y el poder económico de las grandes empresas transnacionales. La oligarquía y la clase política en el poder reniegan de nuestra historia, convertidos en servidumbre propia de un protectorado. El gobierno se asume como un ente ajeno a los sentimientos de la nación, negándole a los mexicanos un proyecto de vida digna y un futuro propio. Un ejemplo, a propósito de la contrarreforma laboral, su tesis central fue siempre que con su puesta en marcha se generaría al año 1 millón de empleos estables y bien remunerados. Sin embargo, al revisar las cifras de organismos como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, y el IMSS, el panorama muestra todo lo contrario. Al último trimestre de 2013, dictan los análisis del INEGI, 2.600.000 mexicanos en edad productiva se encontraban en situación de desempleo, y al cierre de diciembre pasado, reportaba el IMSS apenas 463.000 nuevas afiliaciones contra 711.000 de 2012, mientras que 29 millones de mexicanos subsisten en la informalidad. Pese a ello, la implantación de las reformas estructurales y la continuidad del régimen autoritario
inevitablemente encontrará a su paso múltiples expresiones de resistencia popular. Hallará a su paso el rechazo al despojo del agua y la tierra de las comunidades indígenas y campesinas. Hallará en su camino el dique de la resistencia de los trabajadores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y el IMSS, entre otros que están amenazados de ser despedidos. Así también del obrero fabril que, agotado por las extenuantes jornadas de trabajo pagadas con salarios de hambre, remontará su miedo y sabrá liberar impostergables batallas. Se verá confrontada por el movimiento estudiantil, que encontrará la fórmula para salir de su reflujo momentáneo, y una juventud que, ante el imponderable de perder toda perspectiva de futuro, se rebelará contra la desesperanza. No habrá derrota en el campo popular. Los tiempos cambian. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. De frente a los difíciles tiempos que se avecinan, las y los trabajadores deberemos replantear nuestra lucha. Después de décadas de dominación sobre el trabajo asalariado, a través del control corporativo del sindicalismo charro, los contratos de protección y corrupción de las juntas de conciliación y arbitraje, la clase trabajadora tendrá que asumir el reto de reorganizar sus fuerzas para defender sus conquistas y abrirse paso entre la multitud de obstáculos que le impiden constituirse en una clase social consciente y protagónica, capaz de alcanzar su emancipación. Por eso queremos una nueva central de trabajadores autónoma, democrática, solidaria e internacionalista. Por eso afirmamos que se vislumbra un largo periodo de intensa lucha social para poder remontar el abismo al que nos han arrojado 30 años consecutivos de neoliberalismo y recién cumplidos 20 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La desenfrenada descomposición de las instituciones del Estado no tiene límite. Los tres órdenes del Estado, los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, así como los partidos políticos, se han convertido en una implacable máquina de guerra al servicio de los intereses del capital y los vendepatrias. La corrupción, el soborno y su complicidad con la delincuencia organizada han hecho del Estado mexicano una entidad incapaz de proveer de derechos sociales y seguridad a los ciudadanos. De allí que en distintas regiones del país surjan distintas expresiones de autodefensa civil, que se ve obligada a defender a cualquier precio su integridad, sus bienes y la vida de sus comunidades. En lugar de una transición democrática, se ha instaurado un régimen político autoritario que no respeta la voluntad popular, que alterna partidos en los gobiernos para implementar las mismas políticas neoliberales y tiende a restringir el libre ejercicio de las libertades democráticas consagradas en la Constitución. Todo ello en complicidad con el papel manipulador de los medios de comunicación que sirven a este régimen autoritario. Expresiones que aporten al rescate de la nación y permitan sumar esfuerzos en la dura batalla en contra del despotismo de los neoliberales. La lucha consecuentemente por la defensa de las libertades democráticas en el preciso momento en el que el Estado endurece su postura en contra de los movimientos sociales es indispensable para preservar la perspectiva de nuestra lucha emancipadora. En esa ruta reconocemos la necesidad de una nueva constituyente como resultado de todo un proceso de reorganización y empuje de todas las fuerzas sociales que luchan por un México con libertad, justicia y democracia. Las circunstancias actuales y sus perspectivas habrán de ser caldo de cultivo para la organización autónoma de una nueva clase trabajadora, independiente del gobierno y de los partidos políticos del sistema. La nueva central de trabajadores debe convertirse en una alternativa de lucha rebelde, que le dé voz y organización a los jornaleros agrícolas, a los obreros fabriles, a los trabajadores de la educación, a los mineros, electricistas, petroleros, sobrecargos y pilotos que ahora luchan por establecer sus derechos humanos y laborales. No permitiremos que nuestras fuerzas sirvan para encumbrar liderazgos despojados de todo compromiso con la emancipación de la clase trabajadora. No ayudaremos a subir un peldaño al oportunismo político que solo ve en nosotros votos para asegurarse un modesto lugar en el festín neoliberal y el reparto de poder con los de arriba. Vemos con desconfianza los que han contribuido desde el llamado Pacto por México a la imposición de las reformas estructurales de los neoliberales, por más que ahora se distancien en el apresurado afán de recuperar una mínima credibilidad ciudadana que les permita seguir siendo parte de la clase política gobernante. La nueva central
Debe darnos altura de miras para poder mirar más allá de nuestras luchas inmediatas de carácter gremial o regional. Debe darnos los instrumentos organizativos y lineamientos políticos que nos permitan actuar como clase social en todo el territorio nacional en forma unitaria para poder desplegar una actividad orientada a fortalecer nuestra correlación de fuerzas de frente al periodo que las reformas estructurales han puesto en marcha. En este periodo no podemos continuar ofreciendo respuestas inmediatistas sin mayor alcance, que nublan la posibilidad de una sólida construcción de un proyecto alternativo fundado en la solidaridad y principios de clase que permita impulsar y articular la lucha de los trabajadores a nivel nacional. Hace falta sentar un proyecto de largo alcance que todo el país entreteja miles de procesos organizativos y ponga al alcance de la resistencia de los trabajadores del campo y la ciudad los instrumentos jurídicos, políticos y formativos y de comunicación que les permita consolidar y expandir su lucha. Asumimos como tarea inmediata la reorganización política de la clase trabajadora mexicana a partir de la integración de instancias de organizaciones estatales de la nueva central en todo el país, de la construcción de federaciones democráticas de trabajadores en distintas ramas o sectores productivos, de la integración de consejos comunitarios de organizaciones sociales y ciudadanas afines a la nueva central. Partiendo de lo que ya existe, vamos a desplegar una actividad planificada de construcción de unidades organizativas de base en miles de centros de trabajo de las ciudades, el campo, el mar y el aire para la defensa irrestricta de los intereses de los trabajadores. Para nosotros está claro que la verdadera emancipación de los trabajadores pasa por la construcción de un México soberano, justo, libre y democrático. A eso nos comprometemos. Por ese compromiso en mente, nos movilizaremos este 31 de enero en una gran jornada nacional contra las reformas neoliberales. A las 10 de la mañana marcharemos con la gente del Monumento a la Revolución al Zócalo. Por la tarde, a las 16 horas, convocamos a una concentración masiva en el Monumento a la Revolución para hacer un mitin sindical popular. Asimismo, les informamos de la realización del Congreso de Fundación de la nueva Central de Trabajadores los próximos días 22 y 23 de febrero en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva la nueva Central de Trabajadores! Alto a la criminalización de la lucha social. Unidos venceremos. México DF, 29 de enero del 2014. Junta promotora por la construcción de una nueva Central de Trabajadores.